Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí les saluda la licenciada María Arévalo. Vamos a seguir con la clase 2 acerca de las prácticas hospitalarias para nuestros estudiantes del ciclo 2 de la carrera de laboratorio clínico. Como saben ustedes, estamos siguiendo pues la marcha de trabajo del área de bacteriología del Hospital Sacamil, que es el lugar donde yo laboro, y es también donde ustedes van a conocer los diferentes equipos de lo que habíamos hablado en la primera clase, y ahora ya vamos a hablar más específicamente qué hacemos en el laboratorio. Vamos a comenzar por lo más sencillito, de lo sencillito a lo más larguito o complejo. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de los urocultivos? ¿Qué hacer con los urocultivos? Bueno, recordemos que dijimos que el principal objetivo de los cultivos bacteriológicos es aislar colonias, diferenciarlas, identificarlas y analizarlas. Pero en el urocultivo existe la característica que tenemos que utilizar un asa calibrada según el método de Cass, que ustedes pueden reforzarlo en la literatura. ¿Por qué? Porque la asa calibrada está ya modificada o estandarizada con esta medida para contar las unidades formadoras de colonias, ¿verdad?, de la muestra. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos en la siembra, como les expliqué, siempre con el objetivo de aislar, y en el hospital o en nuestro laboratorio de bacteriología trabajamos agar sangre, agar McConkey y agar MB. Estos dos medios de cultivo son medios diferenciales que nos van a ayudar a identificar los bacilos gram negativos. ¿Por qué los bacilos gram negativos? Porque recordemos que las muestras clínicas de orina son también ricas en cierta parte de la flora, y la flora bacteriana del área de la uretra, pues podemos tener coco gram positivos, bacilo gram positivos o bacilo gram negativos, pero eso es una flora bacteriana controlada. Lo que nosotros estamos buscando si hay un urocultivo positivo. Pero entonces, sin agar sangre, que es un agar nutritivo, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a observar en el crecimiento bacilo gram negativos. Podemos observar también levaduras, podemos observar coco gram positivos, pero dice, ¿y aquí cómo vamos a identificarlo? Bueno, se van identificando poco a poco y lo vamos a verificar y lo vamos a revisar en la práctica ya. Bien, pero si el agar McConkey y el MB nos sirve para identificar los bacilos gram negativos, ¿verdad?, que son los más importantes en este caso, ¿cómo me clasifico un McConkey o cómo me clasifico un MB, un bacilo gram negativo? Un bacilo gram negativo me lo clasifica en características de lactosa positiva y lactosa negativa. ¿Por qué? Porque los bacilos gram negativos tienen la capacidad de poder utilizar la lactosa o no. Y esto se va a ver en un viraje del color del medio, que ustedes lo van a ver. El McConkey de sí es rosadito, pero cuando crecen bacilos gram negativos lactosa positiva, son unas colonitas más rosaditas, y las que son lactosa negativa son unas colonitas más claritas. Al igual que en el MB. En el MB van a crecer lactosa positivas y lactosas negativas, pero aquí hay una diferencia, que el medio es oscurito, con un color uva, pero ustedes van a ver las colonias lactosa positiva con un color como un color brillantito, que lo vamos a ver en la práctica. Recordemos que va a tener como un brillo metálico aquí en el MB. Esta es una de las características morfológicas de estas colonias. Ahora, también las levaduras las vamos a ver en agar sangre. Pero ¿qué es lo más importante ya al día siguiente de haber obtenido el urocultivo? Primero, vamos a hacer el conteo. Un conteo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias va a ser significativo para un cultivo positivo. Igual que de 50.000 unidades formadoras de colonias. Pero ¿cuándo no? Cuando tengamos un conteo menor de 30.000 unidades formadoras de colonias. ¿Cuáles son los criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder hacer la diferencia? Bueno, primero vamos a tomar en cuenta, o la que nosotros consideramos es los criterios clínicos. Si el paciente es con un general de orina positivo, en el sentido que si presenta leucocitos, si presenta esterasa leucocitaria positiva, si presenta nitritos. Usted sabe que eso es una característica que utilizan las bacterias que producen o que utilizan el nitrato y lo transforman a nitrito. Otro criterio clínico, una muestra contaminada con más de una variedad de un tipo de colonias.
Y también vamos a considerar una punción en el área de pediatría. Hay niños hospitalizados que no pueden, como los bebecitos, los recién nacidos, no pueden orinar por sí y le hacen una punción directa, ¿verdad?, a la vejiga. Este tipo de muestras de orina son muy importantes de revisar, de considerar si las vamos a desechar como contaminadas o las vamos a valorar como un cultivo positivo. Una colonia o un recuento de ya de 30.000 unidades formadoras de colonias en una muestra pediátrica es muy importante valorarla, ¿verdad? Porque no es tan fácil volver a pinchar otra vez este tipo de pacientitos. Bien, ahora bien, ¿qué puede pasar además de esto en los urocultivos? Bueno, si nosotros identificamos bacilos gram negativos, como les digo yo, les repito, ¿qué tipo de bacterias usualmente están en la orina? Por flora bacteriana, las colis, las klebsielas, los citrobacter, los enterobacter, las pseudomonas, acinetobacter y entre otros. Pero podemos también tener cocos positivos, cocos gram positivos, también los podemos identificar en la flora de las orinas, ¿verdad? ¿Qué los clasificamos por medio de qué? Nosotros hacemos una prueba que se llama catalasa para clasificar el coco, clasificarlo según su propiedad enzimática. La catalasa, recordemos que es una enzima que poseen algunas bacterias en su pared, por lo cual ante la presencia del reactivo que utilizamos para determinar la catalasa, que ustedes ya lo conocen y espero que se recuerden del nombre, ¿verdad?, que es el peróxido de oxígeno. Entonces, si es una prueba catalasa positiva, nos va a clasificar al género de los estafilococos. Pero si es una prueba de catalasa negativa, nos clasifica a un género de enterococos o estreptococos. Eso es muy importante porque son pruebas de identificación y son pruebas de determinarlo para poder continuar con las siguientes pruebas de confirmación. Esto, como les vuelvo y les repito, es importante que ustedes lean y tomen en cuenta la literatura porque es mucha información, pero lo mejor es que ustedes vayan a sus cuadernitos y revisen las marchas de trabajo que hicieron en sus prácticas de la universidad. Este es nada más como un recordatorio, un bosquejo. Ahora bien, si clasificamos a los estafilococos con catalasa positiva, ¿qué prueba más hacemos en el hospital? Hacemos una prueba de la coagulasa, que es otra propiedad que poseen algunas bacterias. Nos clasifica la prueba de la coagulasa positiva, que usualmente el Staphylococcus aureus es coagulasa positiva, y nos clasifica a los estafilococos coagulasa negativa. Es muy importante que ustedes sepan cuáles son los estafilococos coagulasa positiva. El de más importancia clínica es Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Por sus características patológicas. Bien, esto en cuanto al urocultivo. Cuando yo me refiero a la resistencia, me refiero aquí que el criterio clínico es que tendremos que también valorar la muestra de orina si este paciente o esta muestra viene de un paciente con una resistencia antimicrobiana ya anterior. Es posible que el antibiograma que se le haya dado anteriormente haya omitido algún tipo de antibiótico, el doctor en darlo, y por eso es que está tomando otro control. O posiblemente ya sean problemas ya más complejos del paciente. Por eso hay que considerar estos criterios clínicos, ¿verdad? Como se los repito, miren. Y por supuesto, muestras contaminadas, un recuento menor de 30.000 unidades formadoras, más de 2 o 3 colonias mezcladas. Eso quiere decir que la muestra fue mal tomada, no hubo una breve limpieza antes de orinar. Y esto es muy importante, la limpieza del área de la uretra para que no se venga completamente toda la flora y también poder recuperar el patógeno que realmente está causando el problema. Bien, vamos a seguir con la práctica o la marcha de trabajo del coprocultivo. ¿Qué hago con el coprocultivo aquí en el Sacamil? Bueno, el coprocultivo nosotros lo vamos a trabajar, como les dije, en agar SS, que significa Salmonella shigella, agar McConkey con sorbitol. Vean qué interesante la diferencia de esto. Sorbitol es otro ingrediente, por decirle así, de otro McConkey,
que es diferencial para los coprocultivos. Y siempre el objetivo de esta marcha de trabajo es aislar colonias, ¿verdad? ¿Qué tipo de colonias en los copros? Colonias sorbitol negativo. ¿Y cómo son las colonias sorbitol negativo? Claritas, incoloras. Algunas tienen un puntito negro que es el indicativo del uso del H2S. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad habilitada en el SACAMIL de identificar Salmonella typhi, Shigella sp y algunas veces Yersinia. Esta es nuestra capacidad habilitada que tenemos en el laboratorio. Pero luego de haber identificado estas colonias, recordando siempre que vamos a sembrar las heces en estos dos tipos de medios y en un caldo de selenito. Selenito, ¿por qué? Porque este caldo nos va a servir para que la colonia de Salmonella y Shigella, después de 18 a 24 horas de incubación, ¿verdad? Ustedes saben, la temperatura de estos medios es de 35 a 36 grados, es la temperatura óptima para el crecimiento bacteriano. Este caldito nos va a servir como enriquecimiento por si alguna salmonelita, alguna shigella anda por ahí, no la podemos capturar en las placas, pero sí vamos a tener esta opción para poder hacer la resiembra 2 en el otro día. Pero ¿qué pruebas de identificación hacemos aquí en el coprocultivo? Bueno, nosotros utilizamos la bioquímica convencional, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la capacidad de preparar nuestros propios medios de cultivo. Usualmente cuando nosotros estamos buscando este tipo de colonias sorbitol negativo, que ya les dije que son incoloras, claritas, no son rosadas, pues nosotros le vamos a hacer o procesar un TSI y una fenilalanina y un MIO, que son las principales bioquímicas para identificarme una salmonella, una shigella o descartarme una yersinia. Esto es muy importante. ¿Y para qué? Bueno, esto va a ser a partir de las colonias aisladas que yo obtenga de mis agaves, después de otro pase, ¿verdad? Esto de la bacteriología es muy importante ser muy detallista y recordar todo el proceso de trabajo que tiene cada muestra clínica. ¿Y por qué les indiqué aquí el hisopado rectal? Porque nosotros también tenemos la capacidad de analizar los hisopados rectales. El hisopado rectal, además de hacerle la siembra en estos medios ya antes mencionados, nosotros tenemos también un TCBS y un caldo de APA. Un caldo de APA. ¿Para qué? El objetivo de esto es obtener aislamiento de Vibrio cólera, que primero Dios pues en este tiempo ya no vuelva o ya no se prolifere esa bacteria. Entonces, esto con respecto a los coprocultivos. La muestra clínica del coprocultivo usualmente, como lo repetíamos anteriormente en la otra clase, tiene que ser diarreica. Esto no importa cualquier hora, ¿verdad? Esto no lleva que tiene que ser de la mañana. Diarreica y que lleve sangre o moco, ¿verdad? Porque es posible que en este tipo de muestras nosotros tengamos más probabilidad de recuperar la bacteria patógena. Acordémonos también que una diarrea con este tipo de características no precisamente puede ser bacteria también, puede ser un parásito, ¿verdad? Puede ser un virus. Recordémonos que están las coinfecciones. Las coinfecciones, ¿verdad? Pueden vivir este tipo de microorganismos en una forma simbiótica. Ahora bien, ¿qué hacemos con los cultivos de secreción o la diversidad de los líquidos de derrame que les mencioné anteriormente? ¿En qué se van a sembrar? ¿Y cuál es el objetivo siempre? Siempre el objetivo de estos cultivos es aislar colonias, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, aislar las colonias, identificar las patógenas. Entonces, ¿cuáles son los medios de cultivo que ocupamos aquí en el Hospital SACAMIL? Ocupamos agar chocolate, agar sangre, agar maconqui, ocupamos un caldo de tioglicolato, siempre acuérdense, para tener un respaldo del cultivo para el siguiente día, el día 2 de trabajo, para una resiembra, por eso ocupamos el caldo de tioglicolato. Y por supuesto que le vamos a hacer un directo o un gran, ¿verdad? ¿Por qué el gran? Bueno, el gran nos da un diagnóstico preliminar, ¿verdad? Un diagnóstico preliminar. O nos da un inicio o un indicio
qué es lo que puede crecer o qué es lo que podemos recuperar. ¿Qué tipo de bacterias vamos a recuperar de este tipo de secreciones? Cuando yo me refiero a secreciones, pues nosotros ya revisando la anteriormente clase hablamos de secreciones de esputo, secreciones de muestras clínicas como de pie diabético, que es lo que recibimos, secreciones de heridas operatorias, secreciones de loquios y de los líquidos de derrame que recibimos, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, líquido ascítico, y también nosotros recibimos en nuestro laboratorio hisopado faríngeo, hisopado de oído, ¿verdad? Y también nosotros, por algunos casos, unos hisopados uretrales. Entonces, esto es muy importante. Igual, podemos también recibir un hisopado de ojo, ¿verdad? Siempre con la búsqueda de este tipo de patógenos. ¿Qué tipo de patógenos usualmente nosotros recuperamos en nuestro laboratorio? Streptococcus pneumoniae, E. coli. Muy importante este patógeno, miren, Cryptococcus neoformans. ¿Qué es un Cryptococcus? Es un hongo oportunista. Oportunista, ¿en qué tipo de oportunidades? Más que todo en pacientes que conllevan el virus VIH. Ustedes saben que este virus disminuye las defensas, por lo cual el paciente está con más susceptibilidad a obtener una infección de Cryptococcus a nivel de líquido cefalorraquídeo y otras secreciones. Esto es muy importante. Bueno, ya entonces para cerrar, espero yo pues que ustedes refuercen este tipo de esquemas o de puntuaciones con sus anotaciones, con la literatura y si es posible con otros tutoriales. Eso es muy importante. El interés que ustedes tengan de tener las bases de sus prácticas de bacteriología. ¿Qué es lo que me está faltando ahorita aquí? Bueno, lo importante también, además, es los hemocultivos. ¿Se recuerdan que yo les dije que nosotros tenemos el equipo del Bacter, que es un equipo automatizado, ¿verdad? Lo cual nosotros recibimos en el laboratorio las botellitas que ya vienen con su medio de cultivo especial, que es lo que va a ayudar a la proliferación de los patógenos importantes. Además de eso, tiene inhibidores. Esta botellita es muy, muy importante, tiene inhibidores de otros no patógenos, ¿verdad? O sea que usualmente, pues, no es tan fácil que se contamine. Eso sí, lo importante es la toma de muestra en los hemocultivos. ¿Qué hacemos con los hemocultivos cuando los recibimos en el laboratorio? Bueno, nosotros lo recibimos, revisamos la identificación con su boleta, al igual que los otros cultivos que hemos hablado. ¿Y qué hacemos? Bueno, ocupamos el Bacter, que ustedes lo van a conocer, lo introducimos y la computadora automáticamente inserta la botella y empieza el periodo de incubación. Es un incubador automatizado. Esto, probablemente, si hay alguna colonia importante, de por lo menos de 10 a 18 horas, nosotros estamos obteniendo una alarma, obtenemos una alarma en el equipo, una alarma roja, que quiere decir que en una botellita X hay un crecimiento, ¿verdad? Y lo que hacemos es sacar la botella del equipo. ¿Y qué vamos a hacer con esa botella ahora? Bueno, volvemos a lo convencional. Ya hemos identificado la botella en el equipo y sabemos que es la que tiene un crecimiento que no sabemos de qué se trata. Viene y vamos a ocupar un agar sangre, un agar McConkey, ¿verdad? Un agar McConkey. Y vamos a hacer, si tenemos la oportunidad, hacemos un agar chocolate y tenemos que hacerle un grano. Esto es lo que usualmente nosotros le hacemos a esa botellita. ¿Pero cómo?
Hacemos una punción aquí con una jeringuita, limpiamos primeramente el taponcito con alcohol, hacemos la punción, ponemos el inóculo en cada medio, ¿verdad? Y hacemos el grano. Hacemos el aislamiento y, por supuesto, ¿qué tipo de bacterias vamos a esperar para este tipo de cultivo? Bueno, usualmente aquí nosotros podemos detectar, como les digo, salmonelas, ¿verdad? Que es tan típico en nuestro municipio de Mexicanos. Mexicanos es un municipio endémico de Salmonella tifoidea. ¿Qué identificamos también? Bueno, identificamos coli. Recuerde que el E. coli en la sangre, ¿qué significa? ¿Qué significa una bacteria en el tejido de la sangre? Significa una sepsis, ¿verdad? Eso significa. Podemos también identificar estafilos, ¿verdad? Identificamos estreptos, identificamos levaduras. Usualmente entre las levaduras está la cándida, ¿verdad? Que también el BACTE tiene la capacidad habilitada para identificar. Todo esto es las posibilidades y otras bacterias que puede identificar el BACTE que tenemos. Pero como les digo, al tener la alarma positiva y sacamos la botellita y la identificamos, hacemos la primera siembra, así le digo yo, y hacemos el grano. ¿Qué vamos a revisar en el grano? ¿Qué tipo de crecimiento hay? Si hay cocos positivos, si hay bacilos negativos, si hay levaduras, y esto a nosotros pues ya nos está dando un preliminar qué es lo que vamos a encontrar en nuestros cultivos al día siguiente. Igualmente vamos a poder identificar y vamos a poder hacer las diferencias si es un coco, si es una levadura o si es un bacilo gram negativo. Esto es muy importante. Pero recordemos siempre que el objetivo de la bacteriología es saber diferenciar qué es lo que le vamos a introducir a los equipos automatizados. Porque aunque el equipo automatizado tenga todo el software completo de toda la panel de bacterias que están incluidas como patógenos clínicos, la última palabra la tiene usted como laboratorista o como bacteriólogo. Porque el equipo siempre le da la pauta a usted de decidir si el cultivo que usted insertó está correcto o si usted insertó otra bacteria contaminada. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta todas las pruebas para el proceso automatizado, para tener nosotros la confiabilidad o por decirle un poco más de seguridad que lo que vamos a introducir en el sistema automatizado ya es una colonia trabajada, por decirle así. Entonces, mi recomendación es que lean los orígenes de las diferentes muestras, que repasen las diferentes características de los medios de cultivo, sus propiedades, cómo voy a ver la colonia, los cocos en agar sangre, en agar chocolate. Recordémonos que estos dos son medios de cultivo enriquecidos, ¿verdad? Nutritivos, que puede crecer de todo, el medio diferencial. También recordarles que podemos también encontrar en ciertos insertos, ¿verdad? Científicos, cuáles son los componentes de estas botellitas que contienen el medio de cultivo para la sangre, que es muy importante, el tiempo de incubación. Todo esto siempre va a ser con el objetivo de tener un diagnóstico bacteriológico. El objetivo de estas marchas de trabajo siempre es tener un diagnóstico bacteriológico confiable y eficiente, ¿verdad? En el tiempo más corto. Eso es lo más importante de toda esta marcha de trabajo. Y no me queda más que ya cerrar esta parte de la clase con mencionarles la
o el montaje que nosotros hacemos de la vaciloscopía. ¿Se recuerdan que les decía yo que nosotros también tenemos la capacidad para realizar las vaciloscopías? Usualmente nosotros hacemos la vaciloscopía de los esputos. Esto es lo que realmente hacemos nosotros en el hospital. Usted monta la vaciloscopía con todas las medidas de precaución, siempre trabajando ante un mechero, ¿verdad? Y ¿qué es lo que va a ocupar? Pues va a ocupar la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la coloración de Ziehl-Neelsen. Les recomiendo repasar los pasos de la Ziehl-Neelsen, al igual como la coloración de Gram. Les recomiendo también repasar los pasos de la coloración de Gram, que son las que vamos a ver en la práctica, pero aquí en la vaciloscopía nosotros ocupamos coloración de Ziehl-Neelsen. Y tenemos, por supuesto, un microscopio de buena calidad, ¿verdad? Y también, sobre todo, tiene que estar el personal capacitado, ¿verdad? El personal capacitado para realizar este diagnóstico. ¿Qué más? Como les digo, según la norma DTV, lo que a nosotros nos están exigiendo son dos muestras para el diagnóstico de vaciloscopías. Pero si usted observa una vaciloscopía positiva, ya sea en la diferente cantidad de bacilos que ve, 2 cruces, 3 cruces, o el número de bacilos que usted vea, según la norma, tiene que repasar esa norma porque hay bastante información. Bueno, pues usted con un diagnóstico de una vaciloscopía según el número de bacilos, ya con esto el paciente puede recibir su tratamiento antifímico. Entonces, sí, la vaciloscopía realmente nosotros las hacemos todos los días, hacemos el reporte diario, llevamos el control de la PZ4, ¿verdad? Llevamos el control de la PZ4 mensual, que es lo que la norma lo requiere, y para las muestras de líquidos que requieran identificación o investigación de tuberculosis, estas las enviamos al MinSal. Se envían al MinSal laboratorio o se envían al laboratorio del Hospital Nacional Rosales. Esa es la norma. Entonces, lo que les recomiendo, estimados estudiantes, es que repasen las normas de la tuberculosis. Esto es muy importante. Y también recordar que la vaciloscopía es parte del diagnóstico de TB. Recordemos que la vaciloscopía es la prueba de todas las pruebas para el diagnóstico de TB, es la prueba de menor sensibilidad, ¿verdad? Es la prueba de menor sensibilidad. Recordemos que el médico tiene que tomar muy en cuenta la clínica, ¿verdad? La clínica del paciente y otros exámenes para el diagnóstico, como por ejemplo los exámenes de rayos X. Entonces nosotros solamente estamos dándole una herramienta más al médico y le estamos pues proporcionando al paciente un apoyo más para completar su diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esta sería pues mi intervención en esta segunda clase, en esta segunda compartir pues un poco de lo que nosotros hacemos en el hospital, en el laboratorio. Espero pues que estén atentos a las prácticas ya en el laboratorio y que tomen en cuenta pues mis recomendaciones, repasar los datos, repasar pues su literatura, buscar en el internet, buscar en los papers científicos que realmente tengan base científica para cuando ustedes vean el virtual de la práctica en sí, que veamos los medios de cultivo, veamos los equipos y el montaje de pruebas, ustedes queden satisfechos. Recuerden que el aprendizaje no depende de la enseñanza nada más, sino que también depende mucho más de su motivación, de su interés y sobre todo de la perseverancia del estudiante. Muchas gracias, que estén bien.